Lo recibimos con muchísimo gusto al doctor Daniel Radío. Quedó confirmada, entonces recuerdo que la última nota que realizábamos con Daniel estaban en proceso de definición de la fórmula del Partido Independiente y finalmente se confirmó entonces que será Mónica Botero quien acompañe a Pablo Mieres en la fórmula que presenta el partido. ¿Cómo anda, doctor Radío? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia. Un gusto recibirte. Bueno, me imagino que conforme, Daniel, con esta repetición igual de la fórmula, no es la primera vez que Mónica es candidata a la vicepresidencia. ¿Entendés que bueno, es una buena oferta que pone sobre la mesa el Partido Independiente? Sí, además es una definición de absoluto consenso en el partido, ¿no? Ujú. Todos estábamos de acuerdo que Mónica fuera la candidata, pues nos pone muy contentos, sí, la Pero, verdad que sí. pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por sus capacidades, por su desempeño en InMujeres, porque es mujer? También porque es mujer, pero no principalmente porque es mujer. Ajá, En realidad, Mónica había sido nuestra elegida hace 5 años y a sí. las virtudes que ella mostraba hace 5 años agregó una más, que no poco importante, que es capacidad de gestión. Mm. Y entonces nos parece que digamos, si ya sin conocer su capacidad de gestión la habíamos elegido para que fuera quien acompañara a Pablo, ahora mucho más. El otro día, Daniel, conversábamos con ella y ella decía, bueno, yo creo que el papel de candidata a la vicepresidencia, en nuestro caso, tiene que asumir la responsabilidad o el desafío de contarle a la gente que el Partido Independiente tiene un programa y que tiene propuestas muy concretas para llevar adelante. Y coincidía contigo en eso de, nosotros ya fuimos probados en el Ejecutivo. Puso tu caso, puso el de Conrado Ramos también, y el de tantos otros, el de ella misma, dijo, bueno, queremos, ahora como candidata a la vicepresidencia o el candidato a la vicepresidencia, lo que debe hacer es mostrar las propuestas concretas que tiene el Partido Independiente. Sí, no solo. Yo creo que hay dos cosas. Hay una que es un intangible A y ver, una que no lo es. a ver. Una cosa que primero que tenemos para mostrar nosotros, que no todos, ni aún en la coalición, tienen, Hmm. es experiencia en la gestión de gobierno. A mí me parece que nosotros no es un tema de imagen. O sea, a la hora de competir, bueno, la gente definirá por la cuestión de imagen. Pero cuando mirás los candidatos, no todos tienen experiencia en la gestión de gobierno. Y nosotros sí. Y me parece que eso es un valor. Y hay otro que es un intangible, que es una valoración personal, pero que dependerá de los ciudadanos valorarlo o no. Y es la confianza. Lo que me parece que luego de estos 5 años queda claro que el Partido Independiente es confiable. Y que dentro de la coalición, quien quiera votar un partido confiable tiene una opción clara. Ujú. ¿Qué quiero decir? Nosotros tuvimos, cuando armamos la coalición, originalmente con 5 partidos, uno de ellos desapareció, Sí. este, el principal líder de otro partido desapareció. Sí. Me parece que hay cosas hay otros que no necesariamente actuaron con la lealtad hacia el gobierno que debían. Mm. Yo creo que nosotros podemos decir hoy tranquilamente que podemos exponer a la ciudadanía que somos un partido confiable que nunca fuimos desleales. Me parece que esas cosas ojalá fueran valoradas, ¿no? Bien, ¿y tenés confianza en que la gente lo valore el próximo octubre? No sé, en todo caso, uno no lo hace para que la gente lo valore, lo hace porque le sale, ¿no? Así que yo te decía la última entrevista que tuvimos que uno no hace política con el termómetro en la mano, hace Ujú. política por lo que le sale y por lo que siente que está bien. Mm. Y bueno, en todo caso, lo valore o no la gente, lo que uno tiene es la conciencia tranquila, ¿no? Y desde el punto de vista netamente estratégico, ¿sería más conveniente desde tu punto de vista que hubiera una coalición mucho más equilibrada, digamos que no haya grandes diferencias entre los partidos que la integran? No sé, que no es un partido político, la coalición es una coalición, ¿no? Sí, Yo no es la primera vez que integro una coalición. Tú sabes que en mi sí. historia tengo de haber sido Frente Amplista. Ujú. Y en el Frente Amplio coincidíamos los que éramos demócratas cristianos con personas que proponían la revolución permanente y la destrucción del Estado. Mm. Así que te imaginarás que estoy Sí. acostumbrado a tener diferencias internas.
pero bueno, uno se coaliga porque el Uruguay está dividido así en realidad, ¿no? Ujú. Y bueno, es la circunstancia que hay. En todo caso, lo que queda claro es que a pesar de nuestro escaso, lo que fue nuestra escasa votación en la elección anterior, Mm. que tuvimos solamente un diputado, y después participamos en el Ejecutivo, lo que queda claro es que el gobierno no hubiera transitado por los mismos andariveles si no hubiéramos estado nosotros. Eso estoy convencido. Estoy convencido que el peso que tuvo el Partido Independiente en esta coalición fue determinante a la hora de diseñar rumbo. O sea que entendés que si la gente le llega a dar la confianza nuevamente a la coalición de gobierno, va a ser esencial la presencia, una fuerte presencia del Partido Independiente. Bueno, que yo creo que el gobierno no es el mismo con el Partido Independiente y sin el Partido Independiente. O sea, cuando vos mirás lo que son en el mundo hay algunos gobiernos que son de izquierda y otros gobiernos que no son de izquierda. Cuando vos mirás los gobiernos que no son de izquierda tradicional, por decirlo de alguna manera, ninguno es como el del Partido Independiente, ninguno es como el del Uruguay, quiero decir. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene un sello distintivo que es la presencia nuestra y que marca que nosotros, o sea, el gobierno de Uruguay no es el de Bukele ni el de Milei, ni el de Bolsonaro. El gobierno de Uruguay es un gobierno distinto y yo creo que eso tiene que ver con nuestra presencia. En él, equilibrando. Bien, Daniel, te cambio un poco de tema y voy a un asunto que yo te comentaba fuera del micrófono, que el otro día volvió a surgir aquí en contacto con la gente, incluso con alguna conexión con la nota que hacíamos con la propia Botero, donde habló de que, bueno, se sigue dando en nuestro país que la pobreza sigue teniendo cara de mujer y de niño. A propósito de eso, surge el tema de las madres, jefas de familia, etcétera. Y muchas veces esa madre de familia debería recibir por los hijos que cría la pensión alimenticia que corresponde, ¿no? Para equilibrar lo que tiene que ver con la crianza de esos hijos que tuvo con un hombre, ¿no? En el 99,9% de los casos. Y yo recordaba que vos habías trabajado en proyectos de ley, o en leyes, que en realidad se transformaron en ley, que apuntaban a mejorar una situación que la verdad que en nuestro país es muy precaria en materia de efectivamente controlar el pago de la pensión alimentaria y que sea una cuestión mucho más justa. Y vos me decías que efectivamente se votó esa ley, pero que tiene que ver con la declaración jurada de ingresos y de patrimonio por parte del deudor alimentario. Sí, mira, porque a raíz de que vos me preguntabas eso, fui a averiguar, y es la ley número 19.727 del 21 de diciembre del 18. De 2018. Y esa ley se terminó aprobando, bueno, viste, también en relación con lo que decíamos recién. Ahora llega la campaña electoral y a todos les importa la pobreza infantil. Pero el proyecto lo presentamos nosotros, ¿no? Sí. Y a nadie se le había ocurrido. En realidad es un proyecto que es complementario de otro que había habido antes que determinaba un registro de deudores alimentarios, ¿no? Y a lo que nosotros decimos es que el dato en aquel momento, yo ahora no lo tengo presente porque no he vuelto a estudiar el tema, el dato cuando discutimos este tema, que fue en el año 2018, era que la mitad de los padres que eran deudores alimentarios no pagaban la pensión alimentaria. La mitad no pagaban nada. Y no teníamos datos de cuánto había de declaraciones falsas, o sea, la intuición que uno tiene en estas cosas es que muchos padres mienten sus ingresos para no pagar la pensión, o para pagar menos. Pero la mitad de los niños no recibían nada, la mitad, el 47% creo que era que faltaba que no recibían. Entonces lo que a nosotros se nos ocurrió fue que tuvieran, en el momento de contestar el pedido de pensión, tuvieran que presentar una declaración jurada. ¿Por qué? Bueno, pero si mienten ahora, ¿por qué no van a mentir la declaración jurada? Bueno, porque mentir la declaración jurada es un delito y está penado en el Código Penal. Y actualmente se puede mentir impunemente, digamos, ¿no? Entonces, si uno hace una declaración jurada y miente, entonces se somete a la justicia penal. Y a mí me parece que me llamaba la atención a alguna gente que no le gustaba, lo cual demostraba que en realidad había un objetivo de no pagar, ¿no? Claro. Pues si no, no tenés problema, pagás. ¿Y sí? Presentás la declaración jurada. Lo cual que hubiera gente que no le gustaba demostraba que estábamos teniendo un problema con eso, ¿no? Que efectivamente había gente que subdeclaraba sus ingresos para no pagarle a sus hijos. Porque en realidad el beneficiario de esto es los hijos. Nadie más que los hijos.
Pero bueno, ¿qué va a hacer? No estoy seguro si se está aplicando el proyecto, esa es la duda que tengo. Definitivamente los padres a la hora de contestar la demanda de alimentos se están presentando la declaración jurada. Porque No es precisamente en esa instancia, ¿en qué instancia deberían presentar la declaración jurada? ¿Recordás lo que establece la ley? ¿Es cuando sale el fallo judicial? ¿Cómo es? ¿En qué momento es? En el momento de contestar la demanda, cuando se les solicita que presenten, ahí en ese momento tienen que presentar la declaración jurada. Bien. Por eso no estoy seguro si se está cumpliendo, pero bueno. Y o sea que quien debería controlar o exigir eso o pedir eso serían que los juzgados de familia donde se tramitan estos... el juzgado de familia sí que tiene que controlar eso. Bien. Bien, o sea, bueno, pero estamos dando un dato a la gente que te está escuchando, Daniel. Es decir, que si alguien está en ese proceso... Que eso está pensado en los niños, ¿no? Porque lo que hay atrás de resistir esto, ¿qué es? Yo a esta no le voy a dar nada. Exacto. Esa típica frase, ¿no? Sí. Yo a esta no le voy a dar nada. No, viejo, es a tu hijo, ¿no? Eso es lo que tenés que entender, es a tu hijo, pero bueno, cuesta entenderlo. Cuesta ¿Qué vamos a hacer? No, y además esto de las responsabilidades compartidas, ¿no, Daniel? Que mucho tiene que ver el machismo, etcétera, que no es de hombre y mujer, sino el compartir la responsabilidad de haber gestado un hijo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que todavía está muy entreverado, muy difícil. Hay cabezas que todavía no lo entienden, siguen estableciendo, bueno, que se haga cargo la mujer. Ella decidió ser madre. Bueno, de hecho, el dato que tenemos entonces es que la mitad de los niños, la mujer sola se está haciendo cargo de su crianza. La mitad. Y eso por lo menos ese era el dato en 2018, no sé qué tanto habrá cambiado hoy. Bien, hay que averiguar si efectivamente se está pidiendo esto en los juzgados de familia. Daniel, antes de despedirte, quiero preguntarte también, porque hace unos días estuviste acá en Pando firmando un convenio, y el otro día hablábamos con el alcalde Alcides Pérez. ¿Se va a abrir un centro diurno aquí en la ciudad de Pando? Sí, efectivamente. En realidad, cuando nosotros llegamos a esta responsabilidad en 2020, había en Canelones solamente en la ciudad de Las Piedras un centro diurno, funcionaba bien, tenía 6 meses de experiencia en aquel momento, y había un dispositivo Ciudadela también en la ciudad de Las Piedras, que funcionaba muy mal en aquel momento. Y además después vino la pandemia y funcionó peor. Hoy tenemos el gusto de decir que el Ciudadela está funcionando bien, muy bien está funcionando, y el centro diurno, después de que, insisto, cuando llegamos tenía 6 meses, hoy tiene 5 años de experiencia, y es un lujo. La verdad es que es un lujo el centro diurno, se llama La Otra Esquina, funciona en Las Piedras, y ese es el logo, lo decimos nosotros por La Otra Esquina, y es un centro diurno, tiene más horas de atención que un dispositivo común, y tiene además allí los muchachos realizan actividades de tipo lúdico, recreativas, y además algunas actividades de capacitación, allá hacen panadería, cosas por el estilo, y es para gente consumidora de sustancias que está en situación de calle. Como nos faltan convenios con otras instituciones, no se pueden quedar a dormir, pero durante el día tienen un lugar donde estar, donde intercambiar, donde sentirse incluidos. A nosotros nos parece que esta experiencia es muy buena, ni siquiera en este centro se les exige que no consuman, solamente se les exige que no consuman mientras están ahí. Sí. Y efectivamente ha dado resultado con gente que se siente muy integrada. Hemos recibido delegaciones internacionales en la otra esquina de Las Piedras para que miran la experiencia con mucha atención. Bueno, esa idea, la idea que tenemos es replicar esta idea en la ciudad de Pando. Ajá. Y efectivamente, con la colaboración del alcalde y de la intendencia y nuestra participación, vamos a tratar de desarrollar esa iniciativa, que insisto, a nosotros nos llena de orgullo la experiencia que tuvimos en Las Piedras y vamos a tratar de replicarla en Pando. ¿Y cómo se hace para armar un dispositivo similar? ¿Requiere de mucho presupuesto? ¿Tiene presupuesto la Junta Nacional de Drogas como para disponer de más dispositivos de estas características, Daniel? Entre otras cosas porque cuando el año pasado tuvimos en la rendición de cuentas se votó eso que se llamó el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, que fue una propuesta del presidente de la República que votó un presupuesto adicional, no extraordinario, pero sí inédito, digamos, no es una cosa gigante, pero sí es inédito, nunca se había votado esa cifra, y a nosotros nos tocó una parte de ese presupuesto y nosotros decidimos no innovar, sino fortalecer las cosas que se venían haciendo. Ajá.
Y entonces, en ese sentido, bueno, vamos a desarrollar con ese presupuesto. Esto también es importante decirlo, porque quiero decir que hay muchos sectores políticos que se pasan hablando de la necesidad de tratar a los adictos, ¿no? Además se usa esa palabra tan desagradable, se pasan hablando de tratar a los adictos, y cuando esta propuesta el presidente llegó a las cámaras, algunos de estos proponían que esa plata, en vez de ir a esto, fuera a aumentar el sueldo a los soldados. Vale la pena también tener presente esto, ¿no? Vale. Por suerte, al final todos se convencieron de que era mejor ese destino. Por supuesto, la gente tiene que saber estas cosas, lo que votan sus parlamentarios. ¿Está mal dicho recuperar adictos? En realidad, nosotros preferimos no hablar de adicciones nunca, porque por varias razones. La primera es porque hay usos problemáticos de drogas que no son adicciones y no quedan comprendidos. Ajá. Por ejemplo, los muchachos que van a una fiesta electrónica y usan pastis, sí, no son adictos y no saben lo que están consumiendo. Y eso es un uso problemático. Los muchachos que se agarran una borrachera los fines de semana no son adictos y eso es un uso problemático. Las personas que toman alcohol para conducir no son adictos y eso es un uso problemático. Entonces, uso problemático es más abarcativo que adicción, primera cosa. Segundo, adictos es estigmatizante. En general, además, antes se usaba otra palabra que era peor que la droga, adicto, ¿no? Sí. Es estigmatizante y en realidad es que no hay necesidad de estigmatizar. Entonces preferimos no usarla. De hecho, la palabra, la adicción está siendo cuestionada por la palabra, por los manuales de psiquiatría. Preferimos siempre hablar de uso problemático que no necesariamente implica la adicción, ¿no? No necesariamente implica la adicción. Pero bueno, sí hay gente que es dependiente de sustancias, eso también es un dato de la realidad, ¿no? Solamente por esa cuestión del estigma es que preferimos no usarla, pero nada más que por eso. Y porque, insisto, además hay palabras, hablar de uso problemático es bastante más comprensivo, claro, que la adicción. Sí, yo lo asemejo como cuando nos empezaron a educar que no se hablaba, se debía hablar de accidentes de tránsito, sino de siniestro. Y parecía un detalle, no, y en definitiva, el mensaje que se trasladaba con esa pequeña palabra era totalmente distinta. Daniel, el otro día, la intendenta interina de Canelones, Gabriela Garrido, señalaba aquí en contacto con la gente esto mismo que tú decías, del dispositivo La Otra Esquina, y lo exitoso que estaba haciendo, dio porcentajes de cierta recuperación que se ha dado en las personas que han transitado por allí. Para vos, ¿cuál es la clave? Porque Gabriela mencionaba que hay como una contención, ¿no? Que se los hace como sentir parte y que eso los ayuda a dejar ese uso problemático de sustancias y muchas veces insertarse en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Para vos, ¿cuál es la clave? ¿Por qué están funcionando estos dispositivos? Ahí está, eso está muy bien, porque en realidad cuando uno piensa, primero, cuando uno piensa en cómo se tratan, y uno piensa cuáles son los centros de atención que hay, y hay mucha gente que dice, pero algunas iglesias tienen unos centros de atención que tienen mucha más capacidad del Estado, cosas por el estilo, se dice eso mucho, ¿no? Sí. Y nosotros valoramos a algunos centros en particular de algunas iglesias que son muy buenos, muy buenos. Por mencionar solo un ejemplo, la Hacienda de la Esperanza, que es un centro que se instaló, ya está instalado hace tiempo en Uruguay, pero ahora está también en Montevideo. Pero hay otro. Pero entonces uno pregunta, para un poquitito, ¿y cuántos técnicos trabajan en esos centros? Y entonces vos decís, no trabajan, o trabaja un psicólogo para, no sé, ¿no? O no hay ningún médico. Entonces, pero no decimos que el uso problemático de sustancias es una patología. Si es una patología, ¿no debería requerir técnicos? En algunos de estos centros lo que se hace es brindar contención afectiva y espiritual, lo cual es muy necesario, pero no es suficiente, porque si asumimos que es un problema de salud, necesitan que participen técnicos, y técnicos experimentados, y técnicos que se formen globalmente, porque cuando uno se va a formar en algo, no solamente hay un conjunto de habilidades, sino un cuerpo doctrinario, un cuerpo de conocimientos y además un cuerpo ético. Bueno, hoy estas cosas se están decidiendo por cursitos de algunos meses para que la gente se capacite en estas cuestiones y además donde se imprime una mirada filosófica bastante cuestionable sobre el tema de las drogas. Me parece que en estas cosas hay que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿hay que tener contención? Sí. Respuesta sí. Hay que tener contención afectiva y contención espiritual, hay que brindar todas esas cosas. Pero además se necesita el aporte de los técnicos. Nadie como el que lo sufre sabe lo que... Eso es verdad, pero es verdad para los adictos y para los leucémicos, y para los tuberculosos, para todos. Nadie lo sabe como
Pero el mejor cardiólogo no es el que tuvo un infarto, es Dice el que que sí. estudió cómo se trata. Sí. Entonces, te das cosas, cuidado con esas cosas. ¿Y estos dispositivos cuentan con qué tipo de técnicos? Tienen psicólogos, tienen asistentes sociales. En particular, nuestra participación en esto, además del asesoramiento técnico, es financiar a algunos técnicos, ¿no? Claro. Financiar a algunos técnicos que trabajen en los centros. Ahí está nuestra participación. El edificio lo pone el municipio, la gestión se hace compartida, pero sobre todo la intendencia, y nosotros financiamos a algunos técnicos y además brindamos asesoramiento sobre la manera. Bien. ¿Qué capacidad va a tener este centro diurno y aproximadamente cuándo puede estar abierto, funcionando? Ojalá, seguro antes de fin de año va a estar funcionando, seguro. Y ojalá en un par de meses. Y la capacidad va a variar, pero porque no tiene alojamiento nocturno, entonces ahí vos sos más flexible. Cuando tenés camas, tenés la limitante, que la cantidad de camas. Acá no, pero seguro un par de decenas por lo menos de personas, ¿no? 20 personas por lo menos. Bueno, ponele, o capaz que un poco más, pero por ahí. Bien, le daremos seguimiento a esto. Daniel, como siempre es un gustazo escucharte. Gracias por este rato aquí en Radio Continental. Al contrario, las órdenes. Abrazo. Allí estaba el doctor Daniel Radío.